Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2201 a 2210. Después de que se adjuntara el dedo roto, Ferenc levantó su brazo vendado y salió de la enfermería. La batalla en el cielo no se le pasó por alto en lo más mínimo. Las nubes colgaban y el mar se levantaba. Las olas eran impactantes y todos estos movimientos aterradores ya no parecían ser el poder que poseía este intervalo mundano. Sintiendo bajo sus pies el casco del barco que se bamboleaba constantemente a causa de las réplicas de la batalla, no pudo evitar maravillarse. ¿Es esta realmente una habilidad que el poder humano puede lograr? Aunque había seguido al maestro Shwegu durante muchos años, sin embargo, nunca había visto al quinto maestro atacar con toda su fuerza. En cambio, esta batalla le había dado una idea clara de la fuerza verdaderamente aterradora del sexto rey. En ese momento, sus ojos se llenaron de anhelo y anhelo. Por otro lado, Matthew también se estaba concentrando en lo que estaba sucediendo frente a él. Cultivarnos mucho. Todavía somos jóvenes. Hay muchas oportunidades y avances. Por el aterrador poder de batalla de Nangon Jingluo y White Faced Lan. Naturalmente, él también lo anhelaba. Pero era solo un sentimiento de anhelo. Tal movimiento todavía era bastante diferente de la espada destructora del mundo del hombre en el reino ilusorio de Taya. Mientras su nivel de cultivo aumentaba, su percepción de la rotura de la espada se profundizaba. En el futuro, definitivamente podría escalar esa cima y ver las muchas prosperidades de este mundo. Como había dicho para consolar a Huo Ujwa, todavía era joven y tenía un largo futuro por delante. El talla en la mano de Matthew también pareció sentir su estado mental y la espada comenzó a temblar ligeramente. Del otro lado, la batalla continuaba. Nangon Jingluo observó las secuelas de la batalla entre él y White Faced Lan y no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, tuvo el ingenio suficiente para alejar este campo de batalla. Si tal batalla tuviera lugar cerca de su amado barco, se decidió que dañaría el casco. Pero en este momento, después de vivir un choque tan violento de grandes movimientos, ambos estaban muy agotados, tanto en términos de fuerza física como de energía espiritual en sus cuerpos. En ese momento, la frente de Lan, cara blanca, ya estaba cubierta de gotas de sudor y su respiración se había vuelto pesada. Aunque sentía que su cuerpo se estaba cansando, no pudo evitar sentir una sensación de alivio en su corazón. Sin embargo, no pudo evitar sentirse orgulloso en su corazón. Hoy ya tenía la fuerza para rivalizar con los 6 reyes. Aunque este poder duraría poco tiempo. Tan pronto como se agotara el poder espiritual acumulado, su reino caería en picado. Sin embargo, mientras se cultive diligentemente, volverá a tener esa fuerza en el futuro. Quizás en un futuro no muy lejano aparezca un séptimo rey en China. Por supuesto, todo en el futuro dependería de si podría derrotar hoy al rey del este del mar. Con esto en mente, una vez más movilizó su aura. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo, Nangon Jingluo, colgado de la espalda del águila, ya estaba saltando hacia él. A mitad de su inmersión, extendió su mano derecha. La sombra negra de la garra del águila reapareció. Y en ese momento, era como un águila gigante. Cuando su aura tembló, un fuerte grito de águila resonó en el vacío. Antes de que Lan, cara blanca, pudiera hacer un movimiento, sintió que su aura se debilitaba. La silueta de serpiente gigante originalmente sólida tembló de inmediato. El poder de la represión. Después de exclamar en estado de shock, se dio cuenta con desesperación. El aura que había estado fluyendo sin obstáculos de repente se estancó incomparablemente.
Un sentimiento de asombro también nació involuntariamente en su corazón. Este era el poder de supresión entre especies. No importa cuán feroz sea una víbora. Frente a un halcón, sigue siendo solo comida. Esta es una restricción innata entre especies y no tiene nada que ver con los cultivadores. Entonces, no importa cuánto luchó Lancara Blanca. Su fuerza continuó reduciéndose rápidamente en todos los frentes. No estoy convencido. Bajo un largo silbido con la cabeza en alto. La garra de águila con una mano de Nangong Jingluo ya había llegado frente a él. La aterradora sombra de la garra de águila era como una montaña presionando su cuerpo. Y sus órganos internos se sentían como si estuvieran siendo amasados. Lan, de rostro pálido, sintió una sensación a pescado en la boca y la nariz. Y sangre roja brillante brotó directamente. La sombra de la serpiente en este momento también se disipó en el aire. Con un aura marchita, cayó de mala gana al mar. Cuando Nangong Jinglu regresó nuevamente al buque de guerra, llevaba en sus manos a un Lan pálido y de rostro pálido. En ese momento, no solo estaba empapado hasta los huesos, sino que su energía estaba aún más deprimida. Era cierto que había perdido esta batalla, pero estaba extremadamente resignado. Si no fuera porque Nangong Jinglu depende de un puñado de atributos de restricción natural entre especies, puede que no hubiera sido derrotado tan rápidamente. Y Xie Qianzhan lo mató. Pero nunca podría haberlo imaginado. El Lan de rostro pálido que originalmente había pensado en el pasado era solo un artista del veneno sin igual. Inesperadamente, la fuerza de esta persona podría competir con los 6 reyes por 1 o 2. Nangong Jinglu capturó ahora a un socio tan importante. No pudo evitar abrir la boca para suplicar misericordia. Rey Nangong. Hubo una razón para lo que sucedió. En primer lugar, los compañeros dieron el primer paso y luego el rey del reino del sur destruyó a su amada mascota. El enfado del señor Bai era justificable. Por favor, tenga piedad, Rey Nangong. Al escuchar esto, el quinto maestro, Zhwe, a un lado, también desvió su mirada hacia él. Era solo que lo que dijo Xie Qianzhan también era cierto. Después de mirarse el uno al otro, dejó de hablar. A su vez, el maestro Zhwe Wu miró a Nangong Jinglu y al Lan de rostro pálido que estaba siendo llevado por él. Y en ese momento, Nangong Jinglu reflexionó en silencio durante un rato antes de hablar. Naturalmente, no es imposible dejarlo con vida. Los ojos de Xie Qianzhan se iluminaron de inmediato. Rey Nangong, pide lo que quieras. Mientras nuestra familia Chie tenga uno, definitivamente haremos todo lo posible para cumplirlo, dijo Nangong Jinglu seriamente. Siempre y cuando este Langjun de las 1000 serpientes acepte unirse a la alianza marcial. Conviértete en miembro de la unión marcial. Puedo mantenerlo con vida. Si se dijera eso antes todavía tenía la intención de codiciar los secretos de la cueva de la nube blanca. Pero después de la batalla con White Faced Lan, cambió de opinión al respecto. La intención de su Nangong Jinglu al principio era suprimir el poder de la serpiente de su oponente a través de su propio poder de águila. Por lo tanto, podría derrotar rápidamente a White Faced Lan y evitar que Zhwe Wuji perdiera ambas batallas. Esto afectaría sus planes para el mar eterno más adelante. Pero por el intercambio de golpes de hace un momento, se sorprendió al descubrir que este hombre tenía un potencial extraordinario y tendría el potencial de convertirse en rey en el futuro. Aunque esta vez, el reino y el poder de batalla de Lancara Blanca fueron solo un estallido repentino de poder espiritual acumulado con el tiempo. Pero con el tiempo, el reino de China definitivamente agregaría otra potencia del reino rey. Por un momento, Nangong Jinglu tuvo un amor secreto por el talento. Entonces, al final, solo hirió a White Faced Lan y no lo mató. Incluso si la cueva de la nube blanca fuera mágica, no podría haber producido una persona tan talentosa. De lo contrario,
La familia Bai se habría convertido en la familia número 1 de China. Y cuando el escriba del palacio hizo tal petición, los ojos de Lan, de rostro pálido, se iluminaron instantáneamente. Sin dudarlo, aceptó de inmediato. Sí. Después de esto, me dirigiré a la capital, precisamente para unirme a la unión marcial. Después de todo, todavía cargaba con una profunda enemistad sangrienta, y la venganza de su amada mascota, la serpiente del purgatorio de 5 colores. Aún no se había resuelto con el maestro Shwe-Wu. El de hoy todavía no podía cruzar los brazos. Y había otra razón por la que fue tan decisivo. Hoy, incluso si Nangong Jingliu no le pusiera la mano encima, el otro de apellidos Shwe estaba decidido a no dejarlo ir. Mientras aceptara unirse a la alianza marcial, tendría una capa adicional de protección. En este momento, Xie Qianzan no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Gracias. El rey Haidon ha sido misericordioso. Señor Bai. Primero bajaremos a descansar. Después de intercambiar un saludo, luego alejó a Lan de cara blanca del buque de guerra de Nangong Jingliu. En cuanto al maestro Shwe-Wu, que estaba al lado, ya esperaba este resultado. Desde el momento en que Nangong Jingliu luchó en su nombre, entendió que el objetivo de la otra parte no era matar a White Faced Lan. Y después de la manipulación de Nangong Jingliu, no solo salvó a White Face, no solo rescató al hombre de rostro pálido, sino que también le hizo aceptar unirse a la alianza marcial. Pudo restringirlo y, al mismo tiempo, también pudo instalar un fuerte aliado en la alianza marcial para el rey del Mar del Este. Este Nangong Jingliu es digno de ser el señor del Mar Oriental. Su tacto y corazón eran evidentes. Todo esto se acabó. Después de todo lo que había pasado, Bamboo Leaf Green sabía que no había ninguna posibilidad de matar a White Faced Lan. Originalmente, había pensado en alcanzar a Matthew. Pero antes de que pudiera empezar, de repente notó una mirada cruel, girando la cabeza. Cuando vio que el maestro Shwe-Wu lo miraba con crueldad, inevitablemente, su cuerpo se sacudió. Ella misma, su propio hermano y su división tenían una mala relación con este rey del Reino del Sur. Ahora bien, si esta quinta maestra Shwe hiciera un movimiento repentino sobre sí misma, Bamboo Leaf Green no pensó que pudiera escapar. Pensando en esto, ella pateó la parte posterior de la hoja de sierra de colores fríos que tenía en la mano. Matthew, todavía hay asuntos importantes dentro de la división. Pongámonos al día en otro momento. Con eso, se puso la gran espada en la mano y abandonó el buque de guerra de un salto, mirándola alejarse. Con cara seria, Huo Hua abrió la boca y dijo: Matthew, esta mujer se especializa en el camino de la locura y la maldad. Es posible que algún día en el futuro tenga un arrebato demoníaco y te decapita. Entonces, será mejor que te mantengas alejado de ella, jaja. Si no fuera por la lesión en su brazo derecho ahora, hoy habría dejado atrás a esta mujer sin importar nada. Frente a la persuasión de Firehua, Matthew no pensó en eso. Después de un largo tiempo de contacto, descubrió que Bamboo Leaf Green no era tan asesino como habían rumoreado los forasteros. Al contrario, esta mujer era misericordiosa y cínica. Excepto por la primera vez cuando Bamboo Leaf Green casi la partió por la mitad. En los encuentros posteriores, la relación entre ambos fue estrecha y buena. Eran un buen amigo. Hermano Huo Hua. No se puede confiar en los rumores. Bamboo Leaf Green es un buen amigo entonces. Esta conversación también fue escuchada inesperadamente por Bamboo Leaf Green. Y su expresión cambió de su aura asesina original a una sonrisa amable. Buen amigo. Después de mirar hacia atrás al buque de guerra, abandonó el lugar en la lancha rápida. En cuanto a Nangong Jingliu, que estaba en el mismo lugar,
dijo con cara de broma hacia el maestro Shwegu. ¿Qué? Dejaste escapar una oportunidad tan buena. Si tuviéramos que derrotar al discípulo favorito de Sangbei Chen ahora, no sería muy fácil. Por su parte, el maestro Shwegu dijo suavemente. Aún no es demasiado tarde para atacar. Pero estarás de acuerdo. En este momento, Nangon Jingluo también sonrió y sacudió la cabeza hacia atrás. Eso, naturalmente, no es agradable. Después de todo, está dentro del alcance de mi buque de guerra. Si fuera capturado por ti ahora, ese demonio espada no estaría buscando problemas conmigo. Sin embargo, aún puedes acercarte sigilosamente y seguir. Está bien que hagas tu movimiento después de que esta muñeca haya desembarcado. Así lo sugirió. Por su parte, el maestro Shwegu sonrió con desdén. Si hago algo, no intimidaré a los jóvenes con los mayores. No solo estaría violando la justicia moral, sino que también sería ridiculizado por usted. Es una pérdida demasiado grande. Después de decir eso, hizo un gesto con la mano y abandonó el buque de guerra. Y justo cuando Matthew planeaba seguir a Shwegu-ji y Huo-hua para irse juntos, detrás de él, sin embargo, alguien gritó para detenerlo. Señor Larson, quédate quieto. Cuando se dio la vuelta, la persona que vio venir no era otra que el enviado especial del clan Han, Bambú, que había protegido su seguridad no hace mucho. Con gratitud, Matthew arqueó la mano y se inclinó. Gracias, mayor, por venir a rescatarlo. Yo, Matthew, me gustaría agradecerles. El Bambú en el lado opuesto de la habitación simplemente agitó su mano con indiferencia. No hay necesidad de eso. Simplemente seguir las instrucciones del presidente Nangon. También, señor presidente. Por favor, vaya y charle. Las palabras cayeron. El cuerpo de Matthew se sacudió a su alrededor. Finalmente llegaría. Era solo cuestión de venir como estaba. Después de asentir suavemente, siguió a Bambú hasta la residencia de Nangon Jinglu. Caminó hasta la puerta de la habitación en lo alto del buque de guerra. Bambú luego se detuvo en seco antes de tocar suavemente la puerta. Señor presidente. Han traído al hombre. Adelante. Con un sonido sordo proveniente del interior de la habitación, Bambú abrió la puerta de la habitación. Cuando Matthew entró, la cerró nuevamente y luego se retiró del lugar. El águila se sienta en la plataforma. La magnífica y feroz águila marina. Al ver al extraño entrar en la habitación, la mirada mordaz en sus ojos era como el ojo de una aguja, apuñalándolo directamente. Fue seguido por un aura de caza que se elevó violentamente. Cuando Nangon Ying le acarició la nuca, solo entonces el burro marino se calmó y agitó sus plumas antes de volver a inclinarse. Y en este momento, Nangon Jinglu también miró a Matthew con una sonrisa en su rostro. Siéntete libre de sentarte. Con eso, dejó la plataforma del águila y se volvió hacia la vitrina que estaba a un lado. En cuanto a Laiton Kin in situ, sacudió la cabeza con insatisfacción. Después de chirriar suavemente unas cuantas veces, solo entonces sus alas temblaron y se alejó volando de la habitación a través del tragaluz. Nangon Jinglu, por otro lado, llevó 2 vasos altos y media botella de buen vino sin terminar a la mesa del té. Pruébalo. Al ver a Matthew asentir, vertió el vino escarlata en las copas. Este vino también se considera un vino bueno y raro. Es ese viejo fantasma Shwe, que no conoce los productos en absoluto. Matthew, que estaba encima del sofá, no respondió demasiado. Simplemente observó en silencio a Nangon Jinglu quejarse a sí mismo. Aunque no sabía cuál era el propósito de la otra parte al invitarlo. Sin embargo, si uno dijera más, estaría más equivocado. Sería mejor esperar. Ven. Revisa y evalúa.
Esta es mi colección exclusiva. Con eso, Nangong Hingliu colocó el vaso alto en su mano frente al cuerpo de Matthew. Ambos lados recogieron las copas de vino y después de chocarlas suavemente. Dentro de la habitación silenciosa, solo el sonido nítido del cristal resonaba continuamente. Después de eso, el tiempo pasó lentamente mientras Nangong Hingliu seguía sirviendo vino y bebiendo ligeramente. No hubo palabras dichas entre ellos. No fue hasta que el águila marina regresó de su viaje de búsqueda de alimento. El silencio fue roto por el fuerte y claro sonido del graznido de un halcón. Solo en ese momento Nangong Hingliu volvió a hablar. ¿No tienes curiosidad por saber por qué te invité? Matthew sonrió abiertamente ante tal pregunta. Dado que el mayor Nangong te invitó, debe haber un propósito para el mayor. Mayor. Naturalmente lo dirás cuando quieras. Para mí, como Junior, hacer más preguntas y decir más haría que la gente se disgustara. En el lado opuesto, dijo Nangong Hingliu con tono de disgusto. Eres un Junior. Lo que no es bueno aprender. Prefieres conocer la traición de ese viejo diablo. En respuesta a su disputa, Matthew no reaccionó demasiado. Esta persona frente a él probablemente fue el asesino detrás del derrocamiento de la familia Larson. Si en este momento se dijo algo mal, o si hubo alguna reacción inusual que la otra parte notó, había muchas posibilidades de que uno estuviera en peligro. Acabo de ver que te pareces a un viejo amigo mío y tienes cierto parecido conmigo. Por lo tanto, te he invitado especialmente a venir y charlar. Inconscientemente, Matthew abrió la boca y preguntó. Me pregunto. La persona fallecida de la que habla Nangong es del Reino del Sur. En este momento, Nangong Hingliu solo sonrió levemente. Al mismo tiempo, especuló en secreto para sus adentros. Este pequeño zorro finalmente había revelado su cola. Eso no es cierto. Mi amigo fallecido nació en el Reino del Norte. Matthew también se dio cuenta de que su pregunta fue un poco abrupta. Después de todo, desde el principio hasta el final, había estado en silencio y había dicho poco. Ahora, de repente, mostraba un tipo diferente de interés en esta pregunta, lo cual era un movimiento inusual. Y escuchar las palabras de Nangong Hingliu, Matthew reprimió por la fuerza su agitación emocional y dijo con rostro tranquilo. Al principio, pensé que con el mayor Nangong podría frotarlo. Desafortunadamente, he estado viviendo en el Reino del Sur desde que era joven. Más bien, perdí una oportunidad. Dijo esto solo pensando en una razón para estar ansioso. Fue solo que cuando se hizo este comentario, Nangong Hingliu tenía una expresión juguetona en su rostro. Oh. Si ese es el caso, entonces ¿por qué siento que tienes algo contra mí? ¿O es que yo, Nangong Hingliu, no he hecho un buen trabajo y te he hecho sentir descontento? Aunque habló en tono plano. Sin embargo, el corazón de Matthew dio un vuelco. Mayor Nangong, ¿qué quieres decir con eso? La pregunta estuvo acompañada de una serie de preguntas de Nangong Hingliu. ¿Quién fue tomado por sorpresa? Matthew solo pudo suprimir por la fuerza sus fluctuaciones internas y emocionales. Como sospechoso detrás de la destrucción de la familia Larson. La primera impresión que Matthew tuvo de Nangong Hingliu fue naturalmente cruel. Sin embargo, después de abordar el buque de guerra y conocer a la otra parte, mantuvo sus emociones bajo control. Solo sin darse cuenta todavía mostraría algunos de ellos. Sin embargo, fue esta emoción inadvertida la que todavía captó Nangong Hingliu. Pensando en esto, Matthew no pudo evitar sentirse cauteloso. En ese momento, Nangong Hingliu golpeó la mesa de café frente a él. Desde el momento en que abordaste el barco, parecía que me estabas prestando especial atención. Es más, muchas veces cuando me mirabas, tu mirada no era amable. ¿Es esto algo que el pequeño amigo Matthew todavía quiere negar?
Cuando terminó de hablar, Matthew se relajó. Después de algunas preguntas retóricas, había entendido que las palabras de este rey del Mar del Este no eran amenazantes ni asesinas. Parecía un intercambio ordinario entre amigos. Además, si este Nangong Hingliu realmente quisiera tenerlo en cuenta, no estaría diciendo tantas tonterías con él en este momento. No es tanto negarlo. Es solo que yo, Larson, soy la persona venerable de la amplia provincia. Además tengo una bolita de recreación. El mayor Nangong, por no haberme invitado, tiene sus propias quejas en su corazón. Matthew entendió que en este momento, cualquier explicación sería pálida en comparación. Si explicaba demasiado, causaría el descontento de la otra parte. Sería mejor hacerse el tonto y hacer bromas para mostrar su sinceridad. No es que él, Matthew, se menospreciara a sí mismo. El estatus de los 6 reyes estaba a la par del de las 10 grandes familias. Buscarse a sí mismo sin ningún motivo era encontrar problemas o obtener ganancias. La primera opción, evidentemente, había quedado descartada. Entonces el propósito de la otra parte era obtener ganancias. Lo único que podía hacer que el corazón de la otra parte se acelerara era la píldora de rejuvenecimiento. Además, en este momento, Matthew había adivinado algo vagamente. Por supuesto, ahora no era el momento de mirar más profundamente. Era mejor resolver el asunto ahora. Por supuesto. Tal respuesta hizo que Nangong Hingliu discrepara mucho. No esperaba que este niño, con su habilidad para decir mentiras con los ojos abiertos, estuviera a la par incluso con el maestro Shwewu. Por supuesto, todo esto no tuvo nada que ver con él. La razón principal por la que él, Nangong Hingliu, había buscado a Matthew era para recrear la píldora. En ese caso, es mi Nangong Hingliu quien ha sido imprudente. Toma esta copa, como muestra de disculpa. Además, hoy en día, Old Ghost Shwe administra la píldora de rejuvenecimiento como un resplandor de gloria. Al ver cómo gana dinero todos los días, yo, Nangong Hingliu, también estoy muy enamorado. Me pregunto si podría ser tan descarado como para pedir la oportunidad de cooperar. Después de decir eso, levantó su copa de vino una vez más y la levantó hacia Matthew. Obviamente, este rey de Aidon también era un maestro en la forma de fingir ser tonto y estupefacto. En ese momento, Matthew fingió dudar por un momento. Solo entonces abrió la boca y dijo que sí. Sí. Está bien. Es solo que el mercado interno para esta píldora recreación ya ha sido entregado al quinto maestro. Si el mayor Nangong quiere participar en él, solo puede desarrollar el mercado extranjero. Después de decir eso, Matthew se encogió de hombros y esperó en silencio la respuesta de la otra parte. Nangong Hingliu, por otro lado, asintió con la cabeza, y luego fingió parecer avergonzado de mala gana. Es muy difícil abrir un mercado en el extranjero. Sin embargo, tengo una buena relación con ese viejo fantasma Shwe. Tampoco es bueno competir con él. En el extranjero. Solo en el extranjero. Al escuchar esto, Matthew no pudo evitar querer poner los ojos en blanco. El mercado extranjero para el Dan de regeneración le había sido entregado a él, el rey del Mar del Este, que era exactamente como un hijo picado de viruela con un pie cojo. Perfecto. No esperaba que Nangong Hingliu actuara con tanta desgana. Fue un poco inapropiado. Sin embargo, Nangong Hingliu no parecía sentir nada al respecto y parecía muy natural. Y cuando terminó, Nangong Hingliu volvió a levantar la copa de vino sobre la mesa. Desde allí, nos deseo de antemano una feliz cooperación. Cuando llegue el momento, analicemos en detalle la distribución específica de beneficios cuando lleguemos a la capital. Una vez que las copas de vino tintinearon,
Se consideró que la cooperación entre los dos estaba tentativamente acordada. Para ser honesto contigo, mi difunto amigo es extremadamente similar a ti en términos de apariencia y personalidad. Pero supongo que es bueno en todo. Su único defecto es que es demasiado bondadoso. Pero no debes seguir su ejemplo. Si no matas a la serpiente, sufrirás las consecuencias. Si no cortas el césped, las consecuencias serán infinitas. Después de que Matthew abandonó la habitación, en su mente seguía recordando la última advertencia de Nangon Jingliu. A partir de estas pocas palabras, Matthew pudo determinarlo. Este rey del Mar del Este debe haber conocido sus orígenes. De lo contrario, no habría tenido esta mención final. Sin embargo, lo que desconcertó a Matthew fue porque Nangon Jingliu decía estas palabras. La única explicación que tenía sentido era que la otra parte no solo estaba interesada en las enormes ganancias de las píldoras de reconstrucción que tenía en sus manos. También vio el potencial de su futuro. La única forma de generar más ganancias para el rey del Mar del Este era vivir bien. Y desde justo después de la breve conversación, Matthew se había dado cuenta de que, en comparación con el maestro Shwegu, el corazón asesino de Nangon Jingliu obviamente no era tan pesado. Y tampoco había tantas ganas de controlar. En pocas palabras, Nangon Jingliu era más como un señor. Mientras que el maestro Shwegu era más como un traidor. El primero era fuerte y ambicioso. Sabio y valiente. Decidido y de mente abierta. Este último, en cambio, es un hombre calculador y meticuloso, que lo controla todo, pero al mismo tiempo cauteloso y cuidadoso. En cuanto a quién era más fuerte o más débil, Matthew no podía juzgar. Mientras caminaba, Matthew murmuró suavemente. Parece que este Nangon Jingliu no participó en la destrucción de la familia Larson. Y tal vez hubo alguien más que planeó el asesinato en primer lugar. Si se dijera que la otra parte estuvo involucrada en el exterminio de la familia Larson y supiera que él era el único sobreviviente de la familia Larson, él, Nangon Jingliu, no se habría contenido. Era como lo que había dicho al final. Si no eliminas la hierba, los problemas no tendrán fin después. Quizás le estaba transmitiendo cierto mensaje a él. Matthew. Además, en este momento, Lord Voodoo ya era uno de los cómplices en el exterminio de la familia Larson. Eso estaba completamente claro. Si este rey del Mar del Este estaba involucrado en aquel entonces, era imposible que Lord Voodoo fuera tan indiferente. A juzgar por todas las manifestaciones, significaba que los dos no habían estado en contacto antes de esa fecha. Incluso Matthew ahora podía estar seguro del exterminio de esta familia Larson y de la persona que había conspirado contra él en primer lugar. No tenía nada que ver con Nangon Jingliu. Pero debe haber alguna relación con las fuerzas bajo su nombre. Además, si pudiera movilizar el poder del mar hacia el este, la persona detrás de esto debe ser una persona importante bajo Nangon Jingliu. Pensando en esto, el corazón de Matthew no pudo evitar regenerar la vigilancia. Una víbora escondida en las sombras siempre es más aterradora que un tigre al aire libre. Después de recordar a todas las personas que rodeaban al rey de Aidon, Matthew no encontró ningún personaje que pudiera hacerlo. Aparte del enviado de Hongmen, solo había unos pocos miembros del personal de servicio. El primero vivió en el extranjero durante todo el año y no tuvo ningún conflicto con Matthew en absoluto. Este aspecto de los personajes podría descartarse por completo. En cuanto a estos últimos, con sus habilidades, incluso si odiaran a Matthew, no tendrían la capacidad de hacerlo. Después de pensar amargamente en vano, Matthew simplemente sacudió la cabeza y dejó de pensar. Olvídalo. Es mejor resolver Lord Voodoo primero. La verdad exacta detrás de esto. Siempre y cuando esta persona sea derrotada, todo saldrá naturalmente a la superficie. Y según el significado entre las palabras de Nangon,
Parecía que también se estaba recordando en secreto a sí mismo resolver a esta persona. Lord Voodoo. Lo antes posible. No fue debido a su tierno corazón que su padre le había perdonado la vida a esta persona en ese entonces que le había dado a Lord Voodoo la oportunidad de participar en el exterminio de la familia Larson en el futuro. Pensando en esto, Matthew miró hacia atrás. Nangon Jingliu. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿Cuál era exactamente el propósito de esta persona? Originalmente, Matthew solo quería seguir al maestro Shwegu e investigar en secreto al rey del Mar del Este. Sin embargo, no se le ocurrió que sí. Después de que la otra parte intercambió algunas palabras consigo mismo. Aunque Matthew tuvo un resultado claro. Como resultado también trajo más niebla. Olvídalo. Como no tenía un corazón asesino y tenía un interés existencial. No profundizaría en ello por el momento. Por ahora. Acabar con los compañeros era la máxima prioridad. Y del otro lado. Cuando el maestro Shwegu regresó a su crucero. Lo primero que hizo fue buscar al Lord Voodoo. ¿Cómo es? Se han eliminado todas las toxinas de tu cuerpo. En ese momento. En la cama del hospital. Lord Voodoo. Originalmente moribundo. Había recuperado algo de su vitalidad. Después de escuchar la pregunta del maestro Shwegu. El compasivo Sun luego sacudió la cabeza de manera perdida. No. Hay demasiadas toxinas. Solo puedo usar la maldición curativa de mi cuerpo para suprimir estas toxinas en mis extremidades inferiores. Este movimiento es también un movimiento para abandonar mi vehículo y proteger mi mando. El veneno de 5 colores de Eslan de cara pálida es demasiado aterrador. Y lo que es aún más aterrador es que este veneno es extremadamente fuerte en su adhesión y propagación. Simplemente no hay manera de eliminarlo del cuerpo. Con eso, el yin de la maldición pellizcó sus piernas ennegrecidas e insensatas y añadió: si no hay manera de encontrar un antídoto contra el veneno dentro de un mes, me temo que no tendré más remedio que amputarme las piernas. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, un aire de frustración apareció en su rostro y la mirada en su mirada se oscureció gradualmente considerablemente. Fue solo eso ante tal herida a los compañeros. El maestro Shwegu no sintió la más mínima simpatía. Por el contrario, su ceño también se frunció lentamente. Bajo su rey del Reino del Sur, había 3 tipos de personas que no podían vivir. 1. Gente ociosa. El segundo. Los residuos. El tercero eran aquellos que representaban un peligro para su poder gobernante. Al igual que en aquel entonces. Después de que Matthew dominara la provincia de Eastshire, había recogido la provincia de Su. Después de eso. Después de que el maestro Shwegu fracasara en su plan de subordinarse a él como rey del Reino del Sur a través de una serie de medios. En ese momento, ya había albergado una intención asesina hacia Matthew. Si no fuera por esto último. Aportando las píldoras de rejuvenecimiento y haciendo un juramento venenoso. El maestro Shwegu habría hecho su movimiento hace mucho tiempo. Ahora que este rey compa estaba medio arruinado. El maestro Shwegu comenzó a considerar el futuro de este hombre. Por supuesto. El líder de la maldición no era una persona tonta. Conociendo el carácter de este rey del Reino del Sur. Terminó de presentarse y luego habló. Quinto maestro. Esta serpiente del purgatorio de 5 colores. Aunque está muerta. Pero mientras el cadáver siga allí. Todavía puedo refinarlo y convertirlo en una serpiente compulsiva. Al escuchar estas palabras. Solo entonces el rostro del maestro Shwegu se relajó lentamente. Dentro de la habitación, la leve aura de matanza también se disipó gradualmente. Cuéntame más sobre este método de refinar las maldiciones. En ese momento, Lord Voodoo, que estaba acostado contra la cama, dejó escapar un suspiro de alivio. Después de ordenar sus emociones, comenzó a explicar. Aunque esta serpiente está muerta,
La esencia de su cuerpo sigue ahí. Todo lo que necesitas es la sangre de mi corazón. Más una pequeña cantidad de esencia. Entonces esta serpiente puede revivir y convertirse en una serpiente convincente y, aunque ya no tiene espíritu, su toxicidad no se reduce de ninguna manera. Además, esta colorida serpiente del purgatorio no solo puede refinarse hasta convertirse en una maldición inmortal, sino que también tiene una capacidad ofensiva más fuerte. Cuando esta serpiente sale, un experto común, a 3 metros de distancia, solo puede esperar dócilmente la muerte. No hay lugar para resistencia en absoluto. Después de escuchar su explicación, el maestro Shwegu volvió a fruncir el ceño. ¿Por qué necesitas usar la sangre de tu corazón? Con la esencia sangre. Sin pensarlo, señaló directamente el problema central de tal técnica de refinamiento compulsivo. En este momento, la maldición venerable instantáneamente mostró una expresión de pánico en su rostro, aunque fue rápidamente reprimido por él. Pero aún así fue captado por el maestro Shwegu, quien captó esta reacción anormal momentánea suya. Maldición venerable. Te aconsejo que pienses menos torcidamente. ¿Cómo puedo preservar tu vida? También puedo recuperarla. Con eso, movió su mente. En un instante, los compañeros sintieron que las alas de los compañeros de inmortalidad de la cigarra voladora en Middle Pant Point en su fuerza trasera temblaban. Ligeramente. Después de eso, hubo un estallido de dolor que se apoderó de todas las sensaciones. Unas 10 respiraciones después, el parásito, que ya sufría un veneno severo, ya había sido torturado hasta la muerte. Su rostro se había puesto aún más pálido y gotas de sudor brotaban de su frente. Cuando la cigarra voladora se calmó, todos los sentimientos de dolor también se disiparon. Con actitud débil, los compañeros suplicaron: Quinto maestro, estoy equivocado. No me atreveré a mover más pensamientos malvados. Por favor, perdóname esta vez. Fue en ese momento que el maestro Shwegu habló con una sonrisa. No hay mayor bien que conocer tus errores y poder cambiarlos. Deberías descansar un rato y luego enviaré sangre y esencia a mi corazón. ¿Sabes qué hacer? Cuando terminó de hablar, palmeó los pies de Lord Voodoo con preocupación. Después de ver su rostro asintió sin ninguna anormalidad. Solo entonces el maestro Shwegu se levantó y abandonó el lugar. Los cruceros son muy grandes. Naturalmente, no hizo falta mucho esfuerzo para encontrar a una sola persona. Después de determinar la ubicación de la habitación del Lord Voodoo, Matthew esperó hasta el anochecer antes de salir silenciosamente de su habitación. Reprimió su aura. Silenciosamente se deslizó hacia la ubicación de los compañeros. Tío Usil. Tío Usil. Tío Usil. Después de llamar a la puerta de la habitación, vio que sorprendentemente no había movimiento en el interior. Una capa de mala premonición llegó inmediatamente al corazón de Matthew. Luego de extender su mano y usar destreza para abrir la puerta de la habitación, la habitación estaba sorprendentemente vacía en ese momento. Se acercó a la cama y exploró el frío edredón. El ceño de Matthew se frunció. Era obvio que esta maldición había abandonado este lugar durante mucho tiempo. ¡Qué zorro tan astuto! En este punto, básicamente podía juzgar que el yin de la maldición acababa de escapar. Si el maestro Shwegu quería rescatarlo, todo lo que tenía que hacer era decir una palabra. Él, Matthew, no se atrevería a hacer un movimiento precipitado. No habría necesidad de llegar tan lejos. Después de quejarse, Matthew borró apresuradamente todos los rastros de su entrada a la habitación. Después de eso, cerró la puerta y salió de la habitación con paso rápido. La conversación se dividió en 2 partes. Sentado frente al sofá, un rastro de inquietud surgió en el corazón del maestro Shwe. Ya había enviado la sangre del corazón y la sangre de la esencia a Lord Voodoo.
según el acuerdo hecho de antemano. En este momento, Lord Voodoo debería haber enviado a alguien para informar los resultados de la maldición de la serpiente del infierno. Sin embargo, en este momento no hubo movimiento. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que algo andaba mal. Se adelantó y luego, con algunos destellos, llegó a la puerta de la habitación de Lord Voodoo. Solo que, en este momento, no podía sentir el aliento de una persona viva en la habitación. ¿Cómo te atreves? En un ataque de rabia, levantó la mano y directamente destrozó la puerta de la habitación. Efectivamente, dentro de la habitación en ese momento, no había señales de los compañeros. Inevitablemente, él también estaba desconcertado. Antes, para evitar que los compañeros hicieran trampa, a pesar de que la otra parte dijo que sus pies ya estaban arruinados, aún así estuvo atento y usó su energía oscura para romperse ambos pies. Lo que no esperaba era que la otra parte hubiera desaparecido. Quizás le habían robado. O quizás había dicho que había obligado a sus antepasados y lo había engañado a él. El maestro Shwegu cerró los ojos y sintió la sensación de su propia maldición de inmortalidad de cigarra voladora. Pero no hubo respuesta. Quizás la distancia sea demasiado grande. O quizás Lord Voodoo ya la haya refinado. Después de todo, la otra parte había pedido la sangre y la esencia de su corazón. La posibilidad de que la otra parte lo hubiera engañado era extremadamente alta. Finalmente salió a cazar. Pero en su lugar fue picoteado por un ganso. Pensando en esto, la ira en el corazón del maestro Shwegu aumentó ferozmente. Con un movimiento de sus manos, todos los objetos de la habitación quedaron destrozados. No hubo conversación en toda la noche. Al día siguiente, al amanecer, el grupo de Nangon Jingliu había llegado a su fin. El segundo rey era un miembro de alto rango de la Unión Marcial. En este momento, la ciudad capital lleva a cabo la competencia médica santa y las actividades de renovación de la Unión Marcial. Si fuera un asunto urgente, naturalmente tendrían que estar allí. Con la flota de barcos empezaron de nuevo. Luego la multitud emprendió su viaje hacia la capital. Y allá en la capital, los japoneses que se habían ido antes de lo previsto ya habían llegado. Sin embargo, lo primero que hicieron tras llegar a la capital fue acercarse a la alta dirección de la Unión Marcial para exigir una explicación. Después de contar lo que les había sucedido a Hatoyama Tsunobu, Wada Haisi y el embajador de la Espada Dorada, la Alianza Marcial solo tenía una respuesta. La Alianza Marcial solo tuvo una respuesta. Las dos primeras muertes requirieron pruebas contundentes. Si se pudiera demostrar que el asesino fue Matthew, la Alianza Marcial no se quedaría de brazos cruzados. En cuanto a la muerte del embajador de la Espada Dorada, fue necesario esperar hasta que Matthew llegara a la capital para enfrentarlo cara a cara. Si Matthew hubiera matado a alguien sin ningún motivo, la Unión Marcial naturalmente daría un veredicto en consecuencia. Sin embargo, todo esto tendrá que resolverse después de la conclusión de la competencia dual de medicina y artes marciales. Durante este periodo, las dos partes no deben entablar ningún conflicto adicional. Aquellos que violen la ley serán enviados directamente a la prisión de la Unión Marcial y serán juzgados según la gravedad de las circunstancias. Naturalmente, el público japonés no quedó convencido de tal resultado. Pero cuando intentaron discutir con sus números y con los patrocinadores japoneses detrás de ellos, la Alianza Marcial envió decenas de maestros al lugar. En este punto, los japoneses dijeron que enviarían a alguien a luchar contra Matthew después del partido para vengar su enemistad de sangre. Y solo entonces se fueron infelices. La sede de la Alianza Marcial, de pie frente al ventanal, observó cómo la multitud japonesa indignada, llena de indignación, se marchaba con resignación. Preguntó un hombre de mediana edad. Curioso. Anciano Nail. Si lo maneja así,
No tiene miedo de que estén descontentos. Habrá más problemas en el futuro. Frente a la mesa de café. Nailao. Ante tal pregunta, sacudió la cabeza con indiferencia. Si se atreven a actuar de manera desordenada, solo podemos vernos obligados a usar la fuerza para reprimirlo. A lo largo de los años, las luchas internas por el poder dentro de la Unión Marcial han frenado su avance. Por eso esos pequeños japoneses, los japoneses que se lo están pasando bien, son los que se atreven a ser tan arrogantes. Además, las mazmorras de nuestra Unión Marcial no se han estado vaciando mucho últimamente. Está vacío y el Dao parece un poco frío. Por cierto, se ha encontrado al asesino que asesinó a Hatoyama Enzin. Las palabras salieron. El hombre de mediana edad frente a la cama frunció el ceño y sacudió la cabeza. Aún no hay resultados. Pero lo cierto es que el asesino no es Matthew. Muy bien. Que causen problemas allí. Si se pasan de la raya, no es necesario pedir permiso. Simplemente elimínelos. Además, la competencia médica santa es una prioridad absoluta. Pero cualquiera que tropiece con ella, mátalos. Tan pronto como sus palabras cayeron, toda la habitación se llenó de una intención densa y solemne. Y el hombre de mediana edad al otro lado de la habitación, después de afirmar seriamente que entendía, luego se dio la vuelta y avanzó para prepararse para el asunto de la competencia médica. Por supuesto, había otro propósito importante para que la Unión Marcial otorgara tanta importancia a la competencia médica santa. Cualquiera que pudiera ganar el primer premio del concurso representaba el nivel más alto de la ciencia médica en China. No es exagerado llamar a esa persona el tesoro del país. Y cuando nazca el campeón de la competición, los 6 reyes de China y las 10 grandes familias encontrarán para él un tesoro natural único. O ayúdelo a lograr algo que no involucre a varios otros reyes o varios grandes clanes. El propósito de hacerlo también era permitir que ambas partes construyeran una pila kármica. Así como un favor. Como santo médico, naturalmente no le debería este favor en vano. Con la existencia de un maestro médico divino tan precioso, hay que decir que equivale a una oportunidad adicional de vivir. Entonces las dos partes quedarán unidas entre sí. El poder también podrá proteger la seguridad personal del santo de la medicina. Esta es una situación beneficiosa para ambas partes. En cuanto al anterior sanador jefe, Sai Huatuo, el amor entre los 6 reyes y las 10 familias casi ha sido correspondido. Para poder avanzar en sus logros médicos y brindar alivio al mundo, Sai Huatuo había estado deambulando todos estos años. Era básicamente imposible encontrar ningún rastro de él. Por lo tanto, las fuerzas esperaban que surgiera una nueva potencia médica, creando así un nuevo vínculo. Y eso es lo que buscan los japoneses. Si pueden ganar esta competencia, tendrán más oportunidades de acercarse a China y entonces podrán dar un gran paso adelante en sus planes de invasión. Por ello, han creado una academia de medicina en la frontera de China. Una academia de este tipo solo reclutará estudiantes de su propio país. Esta es una forma de absorber la herencia médica de China, pero al mismo tiempo bloquear la puerta para que los estudiantes de medicina chinos continúen sus estudios. Es como una mosca de sangre en el lomo de un león. En nombre del aumento de las relaciones amistosas entre los dos países, constantemente chupa la sangre del cuerpo del león. Además, los japoneses han creado una organización improvisada llamada Chapinglaer. Incluso si no pudieran ganar la competencia, intentarían destruir a los jóvenes chinos. Incluso si no pudieran ganar la competencia, harían todo lo posible para destruir los corazones médicos y de artes marciales de la generación joven en China. En su opinión, siempre y cuando dicho plan se lleve a cabo unas cuantas veces más. Si llevan a cabo este plan unas cuantas veces más, habrá cada vez menos talentos en las artes médicas y marciales de la generación joven en China. Un día podrán alcanzarlos.
En ese momento, será el momento de que activen su modo goloso y se coman al león como locos. Por eso vinieron a la capital esta vez y, naturalmente, querían registrarse en el concurso médico santo, con los dos reyes acompañándolos durante todo el camino. Naturalmente, el viaje de regreso a la capital fue mucho más rápido y sin obstáculos. Hace algunos años que no vuelvo. Pero la capital ha cambiado mucho. Después de bajarse del auto, Nangong Ying levantó ligeramente su espalda perezosa y dijo con una leve sensación de emoción. Sin embargo, justo cuando estaba hablando, desde lejos, pasó un grupo de empleados que llevaban la marca de la Unión Marcial. El líder del grupo no era otro que Liu Chenggu, el jefe del equipo de la oficina externa de la Unión Marcial, que se había reunido con Matthew en Huachang Hall hace algún tiempo. Solo cuando entró, su espíritu de repente tembló. Saludos al rey del Mar del Este y al rey del Reino del Sur. Cuando sus palabras cayeron, un grupo de personas que lo acompañaban detrás de él también apretaron los puños de manera ordenada y unificada para hacer un saludo. Como los dos reyes eran miembros de alto rango de la Alianza Marcial, la etiqueta adecuada era, naturalmente, algo que no podía ignorarse. Originalmente, el propósito de Liu Cheng de este viaje era encontrar a Matthew para verificar los detalles exactos de la muerte del embajador de la espada dorada japonesa. Sin embargo, lo que no esperaba era esto. Se sorprendió al encontrarse con el rey del Mar del Este y el rey del Sur entre los 6 reyes. Justo cuando estaba sorprendido, el quinto maestro Shwe habló directamente. Muy bien. Prescindamos de estos falsos regalos. Vaya. Ustedes tienen tanta prisa con sus asuntos formales. Podría ser que ese grupo de japoneses haya venido a la puerta para demandar. Al otro lado de la mesa, Liu Cheng asintió sin rodeos. Por otro lado, Nangong Jingliu se frotó el hombro con las plumas del estiércol de mar verde. Con cara de impaciencia, insistió. ¿Qué te pasa? Dilo. Tenemos prisa. Esta declaración era simple, pero expresaba su postura. Era obvio que iba a defender a Matthew en este punto. De lo contrario, podría haberse ido sin ninguna preocupación en el mundo. Con el ejemplo de Nangong Jingliu, el maestro Shwe Wu naturalmente también se tranquilizó. De lo contrario, parecería que era tímido y asustado. De esta manera, fue difícil para Liu Chenggu. Pero ya que había venido con la misión de la Alianza Marcial, en ese momento, no había necesidad de que dudara. Matthew, hemos venido aquí principalmente para averiguarlo por ti. Hace unos días en alta mar, se conoció el proceso detallado de la muerte del embajador de la espada dorada. Aunque fue en alta mar, involucró a los dos países tratando entre sí. La Alianza Marcial no podía permitirse el lujo de hacer la vista gorda. La formalidad todavía tenía que desaparecer un poco. Y Matthew se enteró del propósito de la otra parte. Matthew no ocultó nada y les contó exactamente lo que pasó. Por defensa propia, no tuve más remedio que asestar un golpe mortal. Después de todo, era él quien tenía la ventaja en este asunto. Después de todo, esos dos habían atacado por la noche y cometido un asesinato. Por lo que era razonable que Matthew los decapitara. A todos. Incluso si lo hiciera. Cuando Matthew terminó de hablar, la grabadora al lado de Liu Cheng ya lo había grabado todo. Además, Nangong Jingliu y Shwe Wuji también firmaron con sus nombres y testificaron en nombre de Matthew. De esta forma se dio por solucionado el asunto. Hemos entendido la situación en general. Le daremos al señor Larson una respuesta satisfactoria después de haberlo investigado claramente. Rey del Mar del Este y Rey del Reino del Sur. Te dejaremos primero. Después de decir esto, la Alianza Marcial y su grupo simplemente dieron media vuelta y se fueron. Solo cuando Liu Cheng se dio la vuelta y miró hacia atrás,
No pudo evitar mirar a Matthew con un poco más de desprecio. Según la información disponible, este joven aparentemente normal tenía un dragón y un tigre acechando detrás de él. Las 3 personas que permanecieron donde estaban se ocuparían cada una de sus propios asuntos. Gracias a ambos mayores por su corroboración. El concurso médico santo está a punto de celebrarse. Así que me retiraré por mi cuenta. Cuando terminemos por un tiempo, el mayor organizará un banquete para agradecerles. Aunque las 2 partes estaban conectadas por sus intereses. Pero fue precisamente por esto que la relación entre las 2 partes fue la más fuerte. Mientras él, Matthew, aún pudiera generar grandes beneficios para ellos. El segundo rey protegería su seguridad. Por ejemplo, justo ahora el interrogatorio de Liu Chenggu. Sin las firmas de Nangong Liu y Shweguji para testificar, Matthew inevitablemente tendría que ir a la sala de interrogatorios de la Alianza Marcial. Detrás de él, el quinto maestro Shwe miró su espalda y Nan preguntó: ¿hiciste tus apuestas tan temprano? ¿Pensaste que Matthew sería la nueva generación de sabios médicos? Eso es natural. De lo contrario tendría que confiar en ti. La aparición del Dan de regeneración es un problema médico mundial que ha sido superado. Este movimiento es como un avance marcial del patriarca. Así que, naturalmente, soy optimista con él. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.